vamos a hablar hoy sobre la vida de fe. Y cuando nos hablan de la vida de fe, a nosotros de una vez automáticamente, ¿quién nos llega en la memoria bíblica? ¿Quién? Abraham. Y de él vamos a hablar un poquito, ¿no? Entonces yo le invito a que usted conmigo busquemos en la palabra de Dios Génesis 12. Génesis 12. No le va a aparecer, de pronto sí le va a aparecer a algunos versículos, pero usted acuérdese siempre, ojalá traer su Biblia. Su Biblia. Es muy importante que un hijo de Dios, que un cristiano tenga esto. Somos guerreros, soldados de Jesucristo, y la palabra de Dios es ¿qué? Nuestra arma. Entonces, usted es un soldado y salió sin arma, está como grave el asunto. Entonces, pilas con eso, ¿listo? Entonces vamos a estudiar Génesis 12 del 1 al 6. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Hasta allí. ¿De qué nos están hablando? De un personaje que se llama Abraham, y que salió ¿de dónde? De su tierra. Salió de su tierra, tomó él la decisión. Vamos a ver si fue él el que tomó la decisión. Dice, por la razón que haya sido, ¿qué dice? Vamos a leerlo todos al mismo tiempo, ¿sí? Para despertarnos un poquito, porque yo sé que el calor a veces nos ayuda como a empezar a mirar visco, ¿cierto? Hoy no vamos a mirar visco, vamos a leer. 1, 2 y 3. Por la razón que haya sido, Dios escogió la fe como la base primordial para relacionarnos con Él. Después de la caída del hombre, no podemos ver a Dios ni caminar con Él como lo hacían Adán y Eva. La manera como nos relacionamos con Dios y todo lo que recibimos de su parte debe ser por medio de la fe. Así que cuando Dios escogió a un hombre, a una familia y a una nación para revelarse a ellos, lo hizo con aquella que creyó en él. ¿Quién? Abraham. Entonces estamos entendiendo, ahí nos dicen, después de la caída del hombre no podemos ver a Dios ni caminar con él como lo hacía ¿quién? Adán y Eva, ¿no? No podían. ¿Por qué? Porque resulta que ¿cuál fue la caída? El pecado, la desobediencia. Acuérdese que el pecado es desobediencia. En la palabra de Dios no hay pecados grandes ni hay pecados pequeñitos. Todos delante de Dios son iguales, porque el pecado es igual a desobediencia. Entonces, a partir de la caída de Adán y Eva, o sea, de que pecaron, ya el ser humano no pudo tener ¿qué? Una relación directa ¿con quién? Con Dios. Pero resulta que sí hubo una persona que sí pudo hacer eso. ¿Y quién es esa persona? Abraham. Él sí. Pero ¿por qué causa él pudo volver a entrar y hablar con el Señor? ¿Por qué fue? ¿Por qué? Por la fe. Ahí está claro lo que usted y yo leímos. Dice, la manera como relacionamos con Dios y todo lo que recibimos de su parte debe ser por medio de la fe. Así que cuando Dios escogió a un hombre, a una familia y a una nación para revelarse a ellos, lo hizo con aquel que ¿qué? Que creyó en él. ¿Qué es la fe? Creer. Eso es la fe. Entonces, cuando yo ahora, porque esto también es para nosotros, ahora yo, cuando le creo, el Señor se revela, se da a demostrar en mi vida mientras que yo confío y creo en Él. Eso quiere decir mientras que yo tenga ¿qué?
fe. ¿Entendido? ¿Vamos bien? Gloria a Dios por eso. ¿Ya pasó, cierto? Sí. En el versículo 1 decía que, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que ¿qué? Que te mostraré. Resulta que eso primero se llama la premisa, o sea, algo que el Señor lo primero que le dice ¿a quién? A Abraham. No a Abraham, ¿le dijo a quién? A Abraham, le dijo a él. ¿Y qué es lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Que hiciera maletas, que cogiera a las personas que tenía, en ese caso no tiene hijos, coge a quién? A su esposa, a su sobrino, a todos los criados, los ganados, todo lo que tenía y vámonos pues. Resulta que es aquí importante. Primero, el padre de Abraham comenzó a llevar su familia a tierra de Canaán, pero se asentó a mitad del camino. Segundo, ¿qué se le pidió a Abraham? Dejar ¿a quién? A su familia y todo lo que fuera familiar. O sea, el Señor no le dijo, vaya arranque con su papá, su mamá, sus hermanos y todos y vámonos. Sino que, ¿qué? Le dijo, solamente ¿a quiénes? A su núcleo familiar. Es el que se va a ir con nosotros. Tercero, no le fueron dadas mayores instrucciones, solo el dar los siguientes pasos, ¿cierto? A él le dijeron a dónde iba a ir. No. Le dijo, yo te voy a mostrar, hágale pues, vaya caminando y yo por el camino le voy diciendo, ¿cierto? Esa es la premisa, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Ahí es donde empieza Dios a probar la fe de ¿quién? Usted dirá, ¿cómo así que ahí empieza? Sí, resulta que usted cree que es fácil para una persona de un momento a otro salir de su casa. ¿Usted cree que es fácil? Ahora yo le hago la pregunta. Usted, si alguien le dice, váyase, haga la maleta mañana, ahora mismo váyase y coja un bus de aquí a Bucaramanga derecho y aún siga derecho y yo le voy diciendo dónde se quede. ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría con su familia? ¿Cómo reaccionarían las personas a su alrededor si les dijera que se va a mudar a otra parte, pero no tienen ni idea de dónde va a mudarse? La gente, ¿qué le diría a usted? ¿Está loco? ¿Cómo así que usted se va a ir y para dónde? No, no sé. Es que el Señor me va a mostrar dónde. Peor cuando uno contesta así, ¿cierto? Dirán, no, lo perdimos. Quién sabe. Pero resulta que él sí hizo eso. El Señor le dijo, vete, salga de su casa. No esté más ahí y vamos que yo le voy a mostrar dónde usted se va a ir a acomodar bien porque yo lo voy a bendecir. Y él tomó la decisión y lo hizo. Ahí es donde empieza la prueba de ¿quién? De Abraham. Ahí yo le pregunto, usted seguramente le han pasado muchas cosas. A usted le está sucediendo muchas cosas. Y ahí es donde el Señor empieza a probar ¿qué? Mi corazón. ¿Qué tanto confío y creo en Él? ¿Qué tanto voy a dejar que Dios se me demuestre a mí conforme a lo que yo creo en Él? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto voy a permitir que Dios me diga lo que para Él, que Él sabe todo, todo lo sabe, todo lo conoce, voy a dejar que Él conduzca de verdad mi vida? A pesar de las situaciones difíciles que estoy pasando, sin saber lo que vaya a pasar por el camino. Ahí está empezando a mover el corazón ¿de quién? De Abraham. ¿Quién? Dios. Y ahí empieza a mirarnos también, ¿no? ¿Qué está diciendo el Señor? Pues el Señor está diciendo que la fe requiere tomar ¿qué? Riesgos. La fe requiere tomar riesgos y salir de nuestra zona ¿de qué? De confort. ¿Cómo estaba Abraham? Bien. Estaba con todo. ¿Sí vio con todo lo que va a salir? Estaba cómodo. Tenía riquezas. Estaba bien. ¿Necesitaba irse? No. Pero el Señor empezó a mirar el corazón de este hombre.
El Señor nos ha mirado muchas veces a nosotros cómo estamos. ¿Y saben cuál es el problema? Que nosotros con lo primero que el Señor nos está diciendo, nosotros ya, ¿será que me voy? ¿Será que sí? ¿Será que es de Dios? ¿Será que tal cosa? Y empezamos a cuestionar y no dejamos que el Señor actúe en nuestra vida. Pero esto depende de mi relación ¿con quién? Con Dios. Si usted no tiene una buena relación con Dios, déjeme decirle que está como complicado que usted tenga fe en alguien que usted no conoce. Usted tiene que creer en alguien que ¿qué? Que conoce, y tenemos que aprender a conocerlo. Además de eso, Dios nos mantiene en relación con Él y en raras ocasiones nos da mayores instrucciones que el siguiente paso a dar. O sea, el Señor nada más nos dice, salga. El Señor nada más dice, haga. El Señor dice, vaya. Pero nosotros, como tenemos la muy mala costumbre que vaya a dónde, que salga cuándo, que haga qué, ¿cierto? A nosotros nos cuesta mucho. Pero el Señor da instrucciones, pero no las da completas, porque Él quiere ver qué tanto estamos creyendo en Él. Además de eso, no podemos confiar en nuestros principios o planes, solo debemos obedecerle a Él. ¿Sí ve la importancia de la obediencia? Es importantísima, porque todo esto, para yo poder creer, tengo que tener fe. Y para poder tener fe, tengo que obedecer. Y si yo no obedezco, ¿qué hubiese pasado? Porque todos sabemos la historia al final de Abraham. Pero ¿qué hubiese pasado si Abraham no hubiera obedecido? ¿Sería el padre de la fe de todos nosotros? No. ¿Hubiese sido el padre de multitudes? Tampoco. ¿Hubiese recibido la bendición de Dios? No creo. ¿Cierto? Pero todo esto ¿a partir de qué? De la obediencia. Dice en el versículo 2, porque ahora vamos a hablar sobre la promesa de Él. Haré de ti ¿qué? Una nación como grande, porque dice y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira la promesa que le están dando a él. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es? Haré de ti una ¿qué? Una nación grande. Y cuénteme, ¿con cuántos hijos salió? Con 0. No habían hijos. ¿Me recuerdan cuántos años tenía? 75 años. ¿No? Pongámosle que la esposa unos 5 años menos. Ella 70. Estaban jovencitos. ¿Estaban bien para tener hijos? No. Además de eso, otra pregunta. ¿Usted cree que una persona ya de 75 años salir de su casa porque el Señor le dijo para arrancar otra vez de 0? Yo diría, no, yo mejor me quedo por aquí, ¿cierto? ¿No? Dijo la pastora que le preguntaran a Elmer, ¿no? Dice, no. ¿Por qué? Porque es que volver a empezar de 0, arrancar, eso no es fácil. Eso no es fácil. Y yo ahorita sí le puedo hablar de eso, no porque yo tenga 75, ¿no? Pero por lo menos en la situación que tenemos ahorita en Venezuela, hay muchas familias que están mirando la opción de venirse a Colombia y muchos están viniendo. Y son personas ya mayores que han tenido trabajo, que han tenido empresa y que no saben qué hacer porque volver a empezar no es fácil. ¿Es fácil? No, no es nada fácil. Y más cuando uno ya se supone que ya están las personas ya como para recoger de todo lo que ha hecho, ¿no? Y lo mismo aquí vemos la obediencia de este varón y aún de la familia, porque le dijeron vamos y agarraron camino, empacaron maletas y se fueron, ¿cierto? Primero, Abraham no tenía hijos y era ya de edad ¿qué? Avanzada. Los intentos de Abraham para ayudar el cumplimiento de la promesa de Dios solo complicó las cosas,
¿Por qué? Porque Abraham quería hacer las cosas para Dios. Él las quería hacer, pero el problema es que a veces las quería hacer en el modo de Abraham, no en el modo de Dios. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha tratado de hacer muchas cosas buenas delante de Dios, pero no en el modo de Dios, sino en el modo suyo? Muchas veces, ¿cierto? Y el problema es que nos cansamos. Ese es el problema grave, que nos cansamos, nos aburrimos o pensamos que ya como que Dios no contestó. Entonces, ¿yo para qué sigo? Es como hace 8 días, hoy hace 8 días me correspondió dar tema en San Antonio y les hablaba sobre, había un tema muy bonito, no les digo porque después yo tengo que venirlo a dar aquí, pero hablaba sobre el ayuno y yo les decía, el problema es que nosotros cuando empezamos 3 días de ayuno, es que a los que de verdad ayunan y arrancan el primer día, a veces en el primer día ya Dios está ¿qué? Contestando. ¿Y qué hacemos? Paramos, ya no seguimos ayunando. Y se nos olvidó que nosotros habíamos propuesto que ¿cuántos eran? 3. Entonces uno, con lo primero que uno está viendo, que ya como que Dios está metiendo su mano, de una vez nos estamos deteniendo en la parte espiritual. Y no, con el Señor es cumplirle completo. ¿Por qué? Porque como ya vimos que hubo respuesta, nos detenemos. No, tenemos que seguir avanzando. Tercero, ambos, Abraham y Sara, se rieron cuando Dios les afirmó que su promesa pronto se cumpliría. ¿Te imaginas a un señor de 75 años, a una señora de 70, le están diciendo, mire, haré de ti una nación grande? Y ellos mirarán, ni hijos ni nietos tenemos, ¿de dónde va a salir la nación? Y acuérdese que Sara también quiso ayudar supuestamente a cumplir la promesa. ¿Se acuerda qué fue lo que hizo Sara? Le dio a la esclava al esposo, le dijo, venga, con la de 15 esa sí sale embarazada, vaya. Iba empeorando la cosa y la empeoró. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un problema grave entre 2 naciones o entre dos descendencias más que naciones. Está el problema entre los musulmanes y los judíos. Ahí está. Por hacerlo al modo de uno y no al modo de Dios, ¿cierto? Cuarto, pero el Nuevo Testamento dice que creyeron ¿cómo? Ay, sí, creyeron. Eso lo dice en Romanos 4 del 18 al 21. Usted ya buscó en su Biblia, ¿cierto? Mire, pastora, aquí hay muchos que no traen Biblia. Ya los tenemos aquí pillados. Ahora dicen que no la cargaron. Romanos 4 del 18 al 21 dice así. Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria ¿a quién? A Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién era el que había dado la promesa? Y eso lo sabían ellos. Ellos dos lo sabían. Dios había hecho una promesa. Y Dios es un Dios de promesas que ¿qué? Que se cumplen. Pero se cumplen en el tiempo ¿de quién? De Él. No en mi tiempo, y por eso yo no tengo que esforzar, ni reforzar, ni cuadrar nada. Porque Él lo va haciendo. Él lo va haciendo. Él tiene su tiempo. Gloria a Dios. ¿Cómo reaccionaría usted si conociera una pareja avanzada de edad en sus 90s, todavía creyera que algún día tendrían un hijo? ¿Cómo lo consideraría usted a esa persona? Volvemos a lo mismo. ¿Loca?
Igual como usted consideraría a esa persona que va a salir de su casa o del lugar de confort y va a decir, no, es que el Señor me dijo que me fuera de aquí y que me voy a ir a acomodar donde Él diga. Loco. Pero todo esto es, ¿por qué? Porque yo quiero que usted y yo reaccionemos, que eso es creer en Él. Así la gente diga que estamos locos. Esa es la promesa. Haré de ti una nación grande. No se les olvide la promesa, que no se les pase esa promesa. ¿Qué está diciendo el Señor? 1, Él es el cumplidor ¿de qué? De promesas. No necesitamos ¿qué? Ayudarle. ¿Necesitamos ayudarle al Señor para que nos cumpla? No, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Qué pasó con Sara por ponerse en esas? Ya contamos qué pasó. La senda al cumplimiento de su promesa puede estar llena ¿de qué? De obstáculos y puede tomar mucho tiempo. Ah, es que el Señor me dijo, sí, pero es que yo no veo nada porque cada día yo veo más lejos lo que el Señor me dijo. Sí, y así va a pasar. ¿Va a estar llena de qué? De obstáculos. Va a estar complicado. Puede tomar también muchísimo tiempo. Es que tenemos la mala costumbre que nosotros, como nos acostumbramos y nos malcriamos a que todo cuando usted decía desde chiquito y de una vez que le entregaban, así nos acostumbramos hoy en día. Y creemos que con Dios es igual y no. Dios cumple, pero en el tiempo de Él, dependiendo mi fe puesta en Él y dependiendo mi obediencia. Ahí es donde está. Gloria a Dios. Versículo. Vamos en la promesa. Ahora vamos a la prueba. Vamos, ¿cuál es la prueba? Resulta que toda promesa debe haber una prueba para saber si realmente yo le creí lo que Él me prometió, ¿no? Entonces yo le invito a que busquemos ahora Génesis 22:2. Génesis 22:2. Dice así. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, ¿a quien qué? A quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora resulta que es que un día a él le dijeron que ¿qué? ¿Cuál fue la promesa? ¿Usted se acuerda? ¿Recuerda la promesa? ¿Que sería una qué? ¿Y qué pasó en el versículo, en el capítulo 22? Con el que podía haber algún día una nación grande, ¿qué? Le está pidiendo que ¿qué? Que lo mate. Que lo mate. Que lo sacrifique. Eso se llama sacrificio, matar. Entonces yo creo que pensaría uno, diría, ¿cómo? Si Él me dice que tiene una promesa para mí, que va a ser de mí una nación grande, mi generación una nación grande. El único hijo que al fin Él me dio, con el que se va a cumplir la promesa, ahora me está diciendo que ¿qué? Que lo entregue. ¿Qué pasó aquí? Primero, Isaac nació ¿cuánto tiempo después de la promesa? Y tenemos la costumbre que queremos que todo lo que el Señor nos ha prometido nos conteste ¿cuándo? Ya. ¿Cuánto tiempo les tocó esperar? 25 años. Y esto pasó cuando ellos tenían 75. El Señor cumplió. Segundo, Dios había descartado a Ismael como hijo de la promesa. ¿Quién era Ismael? El hijo de la esclava. Y el Señor no. Él no miró por ese lado la descendencia. Porque es que eso no fue lo que el Señor había cuadrado y lo que había organizado para la vida de Abraham. Fue humanamente que ellos quisieron ayudarle al Señor y sucedió esto. Tercero, Abraham pudo escoger entre esperar la promesa de Dios o descartarla. Tal vez pensó que Dios estaba ¿qué? Contradiciendo. ¿Cómo puede ser posible que ahora me pida que entregue a mi hijo? Cuarto, Abraham se rindió. En verdad lo hizo. En Hebreos 11
del 17 al 20, vamos a mirarlo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hasta ahí. ¿Qué estaba pensando ahí Abraham? ¿Qué pensó Abraham en ese momento? Dijo, yo voy a cumplirle, Señor. Bueno, él no dijo, porque apenas el Señor le dijo, Abraham, quiero que me entregues a tu hijo en sacrificio. Abraham ni lo pensó, dijo, sí, Señor, claro. Y arrancó y cogió al muchacho, llevó todo y hasta el muchacho por el camino, ¿recuerdan? Le dice, papá, llevamos todo. ¿Y dónde está lo que vamos a sacrificar? Entonces el papá le dijo, ¿Dios qué? Dios proveerá. Y yo sé que la mente de Isaac, porque ya Isaac estaba grande. Entonces Isaac diría, ya Dios proveyó, soy yo, ¿quién más? No veo más nadie por aquí. Pero él también se fue muy juicioso con su papá, obediente, a cumplirle al Señor, ¿no? ¿Y qué pensó Abraham? Dijo, no, él va a morir, pero el Señor lo va a ¿qué? A resucitar. Dijo, el Señor no se va a quedar así, porque es que el Señor ya me dio una promesa, pero me está pidiendo algo ¿qué? Difícil, complicado. Dios nos pide a nosotros cosas ¿qué? Difíciles y complicadas. Difíciles. Y hoy le puedo dar testimonio a usted del Señor, porque Dios hizo en mi vida cosa difícil, muy difícil. Se llevó a mi hija antes de cumplir los 7 años. Y ahí es donde empieza ¿qué? El Señor ¿a qué? A probarme. A probar cómo está el corazón de cada uno. A cómo está. Si Él me llamó, Él responde por mí. Y aún dentro de la prueba del Señor, y yo sé que es así, es si usted decidió seguirme, yo soy su proveedor. Y Él ha sido mi proveedor. Él ha sido mi ayudador. Que nos caemos, que lloramos, que berreamos, que nuestro corazón se arruga. Sí, pero seguimos en el pie de lucha, porque yo un día tomé la decisión, así como dice una canción, que gastaré mi vida en Él. Y ahí es donde yo, Laine María, yo le doy fe que Dios prueba. Y las pruebas de Dios no son ahí bobadas, no son tonterías, son cosas fuertes según el nivel de cada uno, según la capacidad de cada uno. Pero el Señor ahí empieza a decirle a uno, te tengo para grandes cosas, te tengo para grandes cosas. Y eso le pasó también ¿a quién? Abraham. Por eso dijo Abraham, yo lo voy a entregar, pero yo sé que Dios no me va a hacer quedar mal, porque Él me dio a mí una promesa. Dios a usted y a mí nos ha dado promesas y nos va a dar pruebas. Y depende de mi obediencia, depende de mi relación, de conocerlo a Él, si yo tengo fe. La mejor forma, como yo siempre he enseñado en la fe, es como cuando un niño pequeño va a tirarse a una piscina. Cuando un niño pequeño, bueno, los que le tienen un poquito de respeto a la piscina, ¿no? Un niño pequeño puede estar alguien que no conoce y ese alguien dentro de la piscina le puede decir, tírese. ¿Ese niño se tira? No. Pero si está el papá o está la mamá, ¿qué hace ese niño? A usted ni se da cuenta y cuando usted ve que se tiró encima y usted agárralo de donde sea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese niño cree en su papá. Ese niño confía en su papá. Ese niño sabe que como sea, su papá no lo va a dejar hundir. Ese niño sabe que está protegido. Esa es la fe. Es como usted tirarse en la piscina sin pensar. Porque usted cree que un niño se pone a pensar. Se pone a analizar. Y si mi papá está mirando para otro lado, no. Ellos tienen la plena certeza y confianza de quién está ahí.
Esa es la plena y confianza que usted debe tener, porque usted sabe a quién tiene o usted no sabe a quién tiene. Yo creo que usted tiene al mismo Dios que yo tengo, al Dios poderoso, al santo, al sublime, al creador de los cielos y de la tierra, al que se entregó a sí mismo por mí, por amor. A ese es el que yo tengo. Y además de eso tengo a Dios conmigo. ¿Y quién es Dios conmigo? ¿Quién está dentro de mí? El Espíritu Santo. Entonces, tengo que creer. Debo creer. Ese es el que me cuida. Ese es el que me protege. Ahí está la prueba. Toma tu hijo. ¿A quién qué? A quien amas. El Señor a usted no le va a pedir lo que a usted menos le gusta. El Señor le va a pedir lo que a usted más que le gusta. Porque va a decir, bueno, ¿tienes otro Dios o me tienes a mí? Eso es lo que está haciendo el Señor. Y eso fue lo que hizo en la vida de Abraham. Y eso es lo que puede estar haciendo hoy en la vida suya. Eso es lo que puede estar haciendo en el día de mañana también en su vida. Por eso no podemos creer y estar pensando que la vida cristiana es porque el vivir la vida cristiana es vivir dentro de una burbuja, que nada me pasa. No, la vida cristiana lo que a mí me garantiza es que tengo a mi ayudador. A mí la vida cristiana no me va a garantizar que no me va a pasar absolutamente nada. Sí me van a pasar cosas, pero tengo de dónde sostenerme. ¿Ustedes creen que la situación que nosotros vivimos como familia, dos golpes tan duros, tan seguidos, ¿por qué seguimos adelante? Porque teníamos o porque tenemos de dónde sostenernos. Y eso es lo que usted y yo tenemos. Gloria a Dios. Pregunta. ¿Cómo reaccionaría usted si Dios le pidiera que le entregara aquello que es lo más importante para usted? Algo que Él mismo le había ¿qué? Prometido. ¿Usted cómo se sentiría? Complicado, ¿cierto? Muy complicado. Pero ahí es donde yo tengo que aprender a depender de Él. Él lo dijo, Abraham dijo, ¿Dios qué? Proveerá. Él es mi provisión. Él es mi ayudador. ¿Qué está diciendo el Señor? 1, amarlo a Él por encima de ¿qué? De cualquier otro. ¿Si lo amas? ¿Si dependes de Él? ¿Qué te pasaría si te pide a tu hijo? A tu hija que tanto quieres, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a la situación económica y placentera que a veces tenemos, al negocio. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo si acabo de empezar el negocio y estoy haciendo esto? ¿Cómo así que ahora deje todo y que vaya por donde Él me diga? Ah, bueno, obedezca y crea en Él. Confíe en Él. Impresionante, ¿cierto? Creerle a Él aun cuando parezca herir nuestro corazón. Creer en Él aun cuando parezca de que lo que me está pasando o lo que me sucedió o de lo que puede venir, uno diga, es que no me quiere Dios. Uy, esto está duro, esto está complicado. Pero ¿debo qué? Creerle. Y esto yo también le puedo dar testimonio, porque nuestros corazones quedaron heridos, claro, golpeados. Y entre nuestro llanto hacemos esto, pero te tengo a ti, Dios, pero te tengo a ti, pero tú eres el que me das a mi paz y tú eres el que llenas mi vacío. Eres tú, Señor, no es otro. No es mi hijo William Andrés, no es mi esposo. ¿Es quién? Eres tú, Señor, el que llena mi vacío, el que calma mi dolor, el que me da paz, el que me renueva, eres tú, Señor. ¿A pesar de qué? De que parezca que me hirió, que me golpeó, que me dio duro, pero te tengo a ti,
porque creo en ti, porque mi confianza está puesta en Él. Gloria a Dios. Aférrese a la esperanza de sus bondades sin tener expectativas de cómo lo mostrará. Yo no sé qué es lo que va a hacer el Señor y qué es lo que nos tiene preparado a nosotros como familia, como iglesia, porque es que los golpes no fue solamente a la familia Soto, a la familia Corso, no, los golpes fue para la familia Mincri, ¿cierto? Porque yo no lloré sola. ¿Sí es así, no? Sí. O sea que no sabemos el Señor para dónde es que nos va a llevar. De este lugar chiquito no sabemos a dónde nos va a colocar. Porque el Señor nos ha regalado promesas. Y que sabemos que esas promesas se cumplen. Y sabemos que esas promesas ya se están cumpliendo. Y sabemos que usted junto con nosotros hemos pasado a pedirle al Señor, no en una, sino en muchas santas convocaciones y en otras reuniones, colocándole ciertas peticiones especiales a Dios, donde Dios a usted le dio promesa de cumplimiento. Pero ahora el momento es ¿de qué? De creer en Él, de descansar en Él, en saber que Él es fiel y saber que si me prueba, yo no me voy a arrugar, que si me prueba, yo no voy a tirar la toalla, que si me prueba, yo me voy a echar a morir. No, ahí donde más tengo que creer en Él. Aférrese a la esperanza de sus bondades sin tener expectativas de cómo lo mostrará. En Hebreos 11:6 dice, sin fe, ¿qué es? Es imposible que agrademos a Dios. El apóstol Pablo escribió que caminamos por fe y no por qué, no por vista. Porque si fuera por vista, todos nosotros ni siquiera estaríamos aquí. De lo que vemos, uno dice, pero ¿cómo? Pero estamos caminando ¿por qué? Por fe. Jesús dijo, todo es posible ¿para quién? Para aquel que le cree. Todo es posible. Usted acuérdese de esto. Aparentemente tener fe es muy importante para Dios. Aparentemente, no, es real. Hay que tener fe, eso es importante para Él. Es como la moneda del reino de Dios y nuestra experiencia de Él depende de aquello en lo que podamos creer. ¿Usted quiere conocerlo? Intimide con Él. ¿Usted quiere creer? Usted aprende a creer en alguien cuando lo conoce. Nunca se le olvide. Conózcalo y empiece a creer en Él. Confíe en Él y tírese a la piscina de la fe. Tírese, porque Él como sea te sostiene. Él como sea te saca a flote. Él como sea te va a dar la respuesta que tienes guardada. ¿En dónde? En tu corazón.